Ella es consultora de comunicación política, eh, politóloga, es argentina, decía yo, de Tucumán. Tiene un máster en marketing político y comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha desempeñado en el mundo de la consultoría, tanto privada como política. Ha estado en diferentes campañas, tanto en su propio país, Argentina, en España y también en México. Y actualmente es directora de Meraki, consultoría política en Argentina, y forma parte de la red de politólogas Latinoamérica, no sin mujeres. Además es profesora de grado y posgrado de comunicación política y sociología política, y se ha dedicado en estos últimos tiempos a la cuestión de estudiar lo que se le conoce como el humor social. Gracias, Alexandra. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación y a todos los que participan y escuchan estos programas. Gracias. Fíjate, Alexandra, que hace un par de semanas estuvimos conversando con algunas gentes de Idea Internacional, Ujú. y ellos nos daban un balance de América Latina en términos de cómo estábamos parados, dijéramos así, en términos de democracia, si habíamos avanzado como continente, si no habíamos avanzado. Y un poco la conclusión de aquella conversación era que había habido una evolución positiva si revisábamos tiempo hacia atrás, 20, 30 años, lo que América Latina había caminado, sin que eso significara que estuviéramos viviendo en el paraíso de la democracia, ¿va? Sabemos que hay muchísimos temas pendientes en nuestros países. Pero a raíz de esto quisiéramos conversar contigo, si me permites, Sí. sobre este tema que es consecuencia de lo mismo. En América Latina vivimos, digamos, jurídicamente el sistema de la democracia en nuestra vida política. Sin embargo, una de las críticas que hay a la democracia es que no ha dado resultados, se dice en términos muy generales, pero poco a poco esos no resultados que uno quisiera ver como ciudadano mucho más rápidos, más directos, más casi en la esquina de mi casa, también ha provocado desconfianza en la gente. Y eso a la vez provoca que la gente no se sienta bien o esté medio enojada de repente con ciertas cosas. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esta temática? ¿Cómo valoras desde tu óptica profesional estos temas? Sí, mira, lo que nosotros venimos percibiendo, si bien coincidimos, digamos, con el análisis que plantearon en la charla anterior, de que si podemos analizar la democracia en una retrospectiva que nos lleve más o menos aproximadamente 20, 30 años, incluso más, podemos hablar de una evolución de la democracia que es mucho más positiva, digamos, también se han ido aumentando diferentes instituciones, que terminan articulando también en un buen funcionamiento de la democracia. Pero acá viene esto muy interesante que vos planteás en algún momento, que decir, bueno, entendemos que la democracia no es perfecta. Y hay mucho descontento desde la gente. Y esto se lo puede ver desde diferentes aristas. Digan, creo que lo más importante para mí sería como iniciar desde lo conceptual, el ideal de democracia. Nosotros después que termina la Guerra Fría, cuando se empieza a iniciar, digamos, como esta nueva transición en muchos países, principalmente en Latinoamérica, Guerra Fría a nivel internacional, en Latinoamérica en realidad habíamos tenido procesos de muchas dictaduras incluso, que después llevaron a esta transición hacia la democracia, que en algunos países fue más lenta, en otros más rápida, que en algunos hicieron como un revisionismo histórico de ese proceso, como para poder reivindicar algunas cuestiones vinculadas a los derechos humanos, como por ejemplo ha sido el caso de Argentina, y después tenés otros casos como por ejemplo Chile, donde directamente hicieron borrón y cuenta nueva, y no hubo ningún tipo de proceso de justicia, ni de reivindicación, ni de planteos que se dieron sobre esos años, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, porque es como, hay muchas cuestiones que terminan siendo significativas. Si pensamos en el ideal de democracia, una de las cuestiones que hablan muchos autores en la actualidad es que la democracia siempre, de alguna manera, fue como un ideal, fue utópica, y si bien se la llevó a la práctica y en los últimos años venimos con décadas de democracia, hemos empezado a ver que ese sistema de gobierno que lo encontrábamos como perfecto y utópico, a la vez tiene también sus falencias, tiene sus dificultades, y es en este proceso en el cual nos encontramos, porque obviamente si bien era un sistema de alguna manera perfecto, empezamos a ver esas imperfecciones.
si bien también plantea ciertas cuestiones como, bueno, la democracia es claramente el gobierno del pueblo, que se puede dar de diferentes aristas, digamos, tenemos de semipresidencialismo, sistemas también semimonárquicos con la parte del pueblo también. Normalmente nosotros nos concentramos en Latinoamérica, casi todos son sistemas presidenciales, muy fuertes. Y esta cuestión ha llevado a que haya por parte de la ciudadanía mucho desgaste en el sentido de muchas cuestiones que han sido vinculadas, ya sea desde casos de corrupción, desde gobiernos que no dan soluciones concretas a demandas que son concretas, y ya vamos a tratar de indagar un poco más ahí, y también esta cuestión, ¿no?, de que de repente hay problemas estructurales de Latinoamérica, como ser la pobreza, como ser el desempleo, como ser la corrupción y la inseguridad, que incluso con el paso de los años y con décadas de gobiernos democráticos no se ha resuelto. No se ha resuelto y de alguna manera ha ido mejorando levemente en algunos países y en otros no. Entonces creo que cuando empezamos a sumar todas estas cuestiones que de alguna manera terminan siendo negativas hacia la ciudadanía, se empieza a percibir esto de lo que hablábamos en un momento, que de alguna manera la democracia no era la solución a todos los problemas. Si bien sí se apoya de que el sistema democrático tiene mucha más transparencia, de alguna manera sí que tiene un sistema de equilibrios de poderes que se lleva adelante, que permite que pueda haber una alternancia en el gobierno, en el poder, que son cuestiones, no quiero usar la palabra básica, pero sí que son sumamente necesarias para poder llevar adelante un buen gobierno, no pudieron resolver estas otras cuestiones. Y también nos encontramos obviamente con casos como, casos muy conocidos, como por ejemplo Venezuela y otros países más, en donde se empezó a alguna manera, digamos, como a deformar la democracia. Bueno, en realidad ya Venezuela ni siquiera es considerado un sistema democrático, ya hace tiempo. Pero, por ejemplo, tenemos casos como El Salvador, que todavía sigue siendo considerado un país democrático, pero sabemos que tiene un régimen muy autoritario con su nuevo presidente. Y acá vamos a ir un poco a los números, que, bueno, como nos trabajamos con números y además fue un periodo muy, muy especial, nosotros, por ejemplo, el Latino Barómetro lo que hace es medir, ¿no?, diferentes variables a nivel latinoamericano, es decir, se hacen mediciones en todos los países y con un régimen que le permite, digamos, como hacerlo comparativo. Entonces yo saqué uno de los cuadros que me parece muy importante, que es la confianza en los presidentes. Porque entendemos que claramente el presidente es el principal referente político que lleva adelante un gobierno democrático y también, digamos, en la mayoría de los países suelen ser las elecciones que mayor nivel de participación lleva adelante. Incluso en algunos países como Argentina, por ejemplo, el voto es obligatorio. Me parece que en México también, si no me equivoco, ¿o no? No, perdón. Bien, hay otros países que sí es obligatorio y no, pero bueno, es uno de los principales íconos y referentes que tiene adelante, digamos, la democracia. En la confianza de los presidentes medir diferentes países, y acá no deja de sorprenderme que, por ejemplo, El Salvador tiene el 59%, o sea, el 60% de sus ciudadanos confía en su presidente. Y hablamos de que es un gobierno que, si bien es democrático, tiene muchas cuestiones de un régimen autoritario. Ahora, cuando vamos a gobiernos que de alguna manera uno entiende que el sistema democrático es mucho más consolidado, como por ejemplo ser Argentina, el 12% nada más tiene confianza en su presidente, confía mucho en su presidente, y un 19 algo por ciento. En el caso de Uruguay tenemos un porcentaje donde el 30% de los ciudadanos confían mucho en su presidente, algo un 28%. Sin embargo, vos decís, en El Salvador la confianza, mucha confianza, supera el 60%. Y después tenemos un 23% que confía algo, es decir, en total estamos casi hablando de un 80% de la ciudadanía que tiene mucha y algo de confianza en su presidente. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, nos permiten hacer estos análisis como, bueno, hablamos de un sistema, de un país como El Salvador, donde tiene un presidente que tiene un régimen autoritario, sin embargo, la ciudadanía avala ese presidente.
y avala ese sistema de gobierno que está llevando adelante, que también todos claramente tenemos información, que ha ido de alguna manera como capitalizando el poder y anulando lo que se conoce en la democracia como el equilibrio de poder. Si me permites, hay una pregunta o una Sí. reflexión. En gobiernos, sin entrar a alguno en particular, pero estos que has mencionado y otros más, insisto, Sí. a lo mejor esta confianza presidencial que termina expresando la gente en una encuesta, en una entrevista, también tiene que ver con una capacidad de propaganda, ¿no? Es decir, cuando el gobierno X tiene una gran capacidad de propaganda, aunque no necesariamente haga muy bien las cosas en la vida pública, pero tiene gran capacidad de propaganda, pues la gente se la cree y dice, pues sí es un buen presidente. Creo yo que también entra esa parte de la mercadotecnia política, en este caso, que hacen a favor de ellos mismos, ¿no? No, incluso lo que vos estás reflexionando es sumamente cierto y sumamente importante, porque nosotros en la comunicación política normalmente decimos, lo que se hace y no se dice no existió. Para que veamos el nivel de importancia que tiene la comunicación dentro de un gobierno y dentro de una gestión. Lo importante que es comunicar todo lo que se hace. Y sin embargo, también dentro de todo lo que es la comunicación, también existe esto que vos planteás como el poder que puede llegar a tener, digamos, la consolidación o la construcción de un relato político hacia los ciudadanos. Porque en el caso incluso de El Salvador, hay una cuestión también muy particular, que son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en los últimos años ha tenido un poder, un crecimiento, y también, sobre todo, aparte del crecimiento, ha ido, incluso esto está medido en números, ha ido aumentando el número de usuarios. Que eso de alguna manera se planteaba, bueno, también significa una mayor democratización de la información. Ahora, el problema es cuando la información está controlada, o esto que vos decís, digamos, cuando de alguna manera se impone lo que por ahí se suelen conocer como fake news o como una verdad construida desde el propio gobierno. Entonces ahí sí nos encontramos frente a una gran dificultad porque se utilizan todas las herramientas de la comunicación, incluso los recursos del Estado, para poder consolidar una versión que es propia y que es construida a partir de, obviamente, una intencionalidad tanto política como ideológica. Y ahí sí que se empieza a jugar mucho con muchas cuestiones más importantes que pueden llevar a problemas graves a futuro, que terminan no con esto, con cambios de régimen o por ahí con decisiones muy dictatoriales. Incluso El Salvador su presidente tenía particularidades desde el inicio, ¿no? Primero que es el presidente más joven que se tuvo hasta el momento en El Salvador, y segundo que maneja un perfil en donde de alguna manera se muestra así como uno más, como alguien joven, como alguien que le habla a la gente, que está a favor y que defiende, su pueblo, su sociedad. Y tuvo cuestiones, por ejemplo, para todos fue como muy icónico el encuentro en la ONU, donde antes de empezar su discurso se saca una selfie. Era algo que no había pasado. Sin embargo, cuando así mucha gente lo miraba y decía, lo que él hace es sumamente estratégico, porque de alguna manera va acompañando su discurso de yo soy igual a todos, de le hablo a los jóvenes, de en realidad yo comunico para ustedes, a mí lo que me importa es que ustedes sepan lo que está pasando en la ONU y que estoy acá y lo que les estoy diciendo, no el resto. Y tiene así un montón de elementos en su comunicación que la verdad lo destaca mucho y entendiendo también desde la óptica de cuál es la principal funcionalidad, ¿no?, de las redes sociales. Y es algo que por ahí muchos políticos, nosotros intentamos que entiendan y no terminan de entender, es la bidireccionalidad. Las redes sociales lo que ha permitido es que el ciudadano tenga un acceso directo hacia el político. Desde que pueda ver qué le gusta comer, qué hace todos los días, quién es su familia, qué deporte hace, toda la cuestión más de lo humano, ¿no? De quién es la persona, o sea, quién es el hombre detrás de ese político, es una de las funciones, y otra cuestión de que se comunica directamente con la gente. Antes existían los partidos políticos. Los partidos políticos eran aquellos canales de vinculación que existían entre la ciudadanía y el gobernante. Hoy son las redes sociales y es sumamente directo, no hay intermediarios, directamente te escribo, te comento y ese mensaje llega al político.
Ahora, por ahí lo que muchos políticos y políticas quizás han dejado de tener en cuenta es que la red social es una bidireccionalidad, es como yo hablo con mi comunidad, pero debo escuchar también. Oye, y también ahí hago un puente al otro tema que tenemos aquí, cuando todo es directamente, en este caso, de un presidente a la ciudadanía, lo que está en medio, que no nada más son los partidos, sino también las instituciones, Uh-huh. el mismo Estado, del mismo gobierno, terminan también empezando a desaparecer o disminuir, porque, es decir, el Instituto de Salud del país ese no habla, ¿no? No habla la policía, no habla, habla el presidente. Y en la medida que pues, la salud baja, la inseguridad está muy fuerte, en fin, diferentes temas, el ciudadano pues ya no le tiene confianza. Entonces dice, no me importa las instituciones, lo que me importa es digamos, estridencia de las redes, etcétera. Y pienso yo que eso daña a la democracia, en este caso a las instituciones. ¿Cómo andamos en la confianza a las instituciones en nuestro continente? Bueno, te cuento que la confianza también se han percibido, digamos, como algunas bajas bastante importantes. Yo creo que la confianza en las instituciones, eso sí ha estado muy vinculado, aparte de esta cuestión, cuando dejan de tener como voz propia, y también porque algunas instituciones de alguna manera les ha costado entender que también necesitan comunicarse con la ciudadanía, ¿no? De alguna manera también necesitan explicar qué es lo que hacen, cómo lo resuelven. Y en el caso de las instituciones hay un alto índice de desconfianza que llevan adelante. En este caso yo, por ejemplo, quise ir quizás a las instituciones más representativas, como por ejemplo ser el Congreso, en donde también medimos esto, digamos, a nivel latinoamericano, cuál es la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones. Por ejemplo, en el Congreso encontramos que en países como, por ejemplo, Perú, que viene atravesando cuestiones políticas constantes de conflictos, se disuelve el Congreso, se vuelve a armar, las elecciones de presidentes que han tenido hace poco, un presidente que por ahí no termina de acomodarse, y se le vuelve a disolver el Congreso, o sea, casi te diría, a veces uno se pone a ver algunas cuestiones de políticas que suceden en algunos países de Latinoamérica y a veces como asistir a una serie de Netflix, incluso en Argentina, ¿no? O sea, no estamos ajenos, acá también ha pasado de todo, pero es una cuestión así que vos decís, no puedo entender cómo sigue sucediendo en esta época, cuando hablamos de ya tenemos décadas de consolidación de un sistema democrático, de instituciones que tienen que empezar a consolidarse, que tienen que empezar a funcionar, se siguen disolviendo y muchas veces está ínfimamente vinculado a una cuestión de poder político y beneficio económico. Y yo creo que la ciudadanía ha empezado a percibir eso y eso también ha llevado a que exista un hartazgo y una desconfianza en general con la política y las instituciones que va a ser muy difícil reflotar, es muy difícil cambiar esa visión. Indistintamente del país en el que estemos, yo creo que el comentario de los políticos gobiernan para ellos o son todos corruptos es algo que vamos a escuchar en todos lados y nos sorprende. Indistintamente estemos en Perú, en Chile, en Argentina, en México, Colombia, es la misma opinión generalizada sobre esta cuestión, digamos, de la desconfianza que existe tanto en sus gobernantes como en las propias instituciones que representa cada Estado. En el caso de la confianza en el Congreso, por ahí yo a veces empiezo a atarlos con otros temas y me voy, por ejemplo, en países como Perú, el 65% de la ciudadanía no confía nada y hay un 28% que confía poco. Es decir, no hay confianza casi en un 80% de la ciudadanía en el Congreso. Obviamente tenemos casos como, este es un caso como bastante extremo por una cuestión política, pero por ejemplo, si vamos a Argentina, el 40% de ciudadanía tampoco confía en el Congreso, y sí hay un 40% que confía un poco, un 17% algo, y solamente un 2% confía un montón en el Congreso. O sea, son datos que uno los analiza y son muy fuertes, digamos. Estamos hablando que solamente un 2% de la ciudadanía confía plenamente en una institución
que es una de las tres principales, porque sabemos que los gobiernos se dividen en sistema judicial, sistema ejecutivo y sistema legislativo. El Congreso es el mayor ícono que representa la labor parlamentaria, digamos, son quienes definen y quienes diseñan y ejecutan las leyes que terminan rigiendo y terminan también poniendo límites a los otros poderes, y también termina dando la continuidad que debe llevar adelante en algunas cuestiones un gobierno, ¿no? Como por ejemplo en Argentina hace poco se votó un acuerdo con el FMI, ¿viste? Que estamos endeudados, entonces, bueno, ¿de qué manera llevar a cabo ese acuerdo? Y estamos hablando que algo que va a ser trascendental para un país como Argentina, solamente un 2% de la ciudadanía confía plenamente en quienes lo representan en ese espacio. Sí, y lo grave es ahí, perdón, Alexandra, lo grave es que hagas lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, solamente 2 de cada 100 van a decir estuvo bien, ¿no? Sí, Entonces es bien difícil, o sea, hagas lo que hagas, hay 98% de la gente que de entrada ya duda de ti, ¿no? exactamente, encuentro disconforme. En el caso de México es muy similar, solamente un 2% confía plenamente, pero sí que en México hay más confianza en el Congreso que en Argentina. Hay un 21% que confía algo y hay un 48% que confía un poco. Es decir, estamos hablando más o menos de un 60% que sí avala el funcionamiento del Congreso y hay un 29% que no confía. No confía en el Congreso. Entonces, es una cuestión bastante particular. Es decir, son instituciones que son sumamente importantes para el buen funcionamiento de la democracia y de un gobierno en sí mismo, y también algunas cuestiones que trascienden, ¿no? Porque nosotros siempre es importante poder marcar la diferencia en todo gobierno, en realidad más que gobierno, en lo que son las cuestiones de políticas de gobierno y políticas de Estado. ¿Por qué? Porque las políticas de gobierno van a ir variando cada vez que cambie el signo político, cada vez que cambie ese representante. Ahora, las políticas de Estado que se suelen definir y consolidar en el Congreso, que son los que dan los lineamientos a largos plazos, son quienes definen, digamos, de alguna manera la ruta a seguir o el camino que lleva adelante un país, desde lo económico, desde lo social, desde el lugar que se lo mire. Sin embargo, la confianza que hay en quienes lo representa es bastante sensible. Oye, para terminar nada más este tema de la confianza y pasar a que nos platiques y nos expliques rápidamente la acción del humor social, ¿cuál dirías tú que es la más aceptada y la menos aceptada? Y mira, en esta medición que hice, la más aceptada es la de México, aunque no lo crea. Igual acá solamente medí Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú. Ok, Por una y la cuestión de peor, que Perú sería. no, es la que de alguna manera tienen como una mayor mirada positiva, es México y Brasil, en cuanto al Congreso. ¿Y la Y peor? la peor es Perú. Ok, ok. Bueno, así es nuestra realidad. Oye, Alexandra, gracias por estar con nosotros. Para cerrar esta conversación, ¿cuál es el asunto en esto que se le conoce como el humor social? Yo les decía un poco a unas personas platicando hace un par de días que era como cuando te sientes enojado con el vecino que te hizo algo, cuando te estás contento con el vecino que te ayudó en algo. ¿Cómo se mide esta parte del humor social? Bien, nosotros Platícanos. con el humor social, lo que se refiere, normalmente se trabaja con diferentes sistemas de recolección de información, que suelen ser las encuestas presenciales, encuestas que se llevan adelante, son encuestas telefónicas y por internet. Esto se hace a través de todo un proceso estadístico que en base a la población se saca, digamos, como un marco en un número representativo que pueda representar a la gran población. O sea, por ejemplo, en Argentina, no sé, tenemos 45 millones de habitantes. No vamos a medir, no vamos a preguntar a los 45 millones cómo se encuentran, sino que se saca, digamos, un marco representativo, una población representativa. Esto lo que nos permite es poder inferir qué es lo que siente la ciudadanía. El humor social es como preguntar a la gente qué piensa de por ejemplo, su gobernador, cuáles son los problemas que realmente le afectan el día a día, como cuál es su principal problema. Y en esta cuestión suelen surgir, sobre todo en Latinoamérica, cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la inseguridad,
cuestiones vinculadas a al desempleo. En Argentina la inflación es una gran problemática. En otros países más de Latinoamérica en general suele ser el desempleo, suele ser la inseguridad, suele ser la corrupción. Es como, ¿qué es lo que te preocupa a vos de la provincia? Ahora, esto también te permite llegar y ahondar mucho más. Por ejemplo, cuando en el momento que estábamos con la pandemia, se le preguntaba mucho a la gente qué pensaba sobre las restricciones que estaba llevando adelante su gobierno. Estaba de acuerdo, estaba en contra, qué pensaba incluso de la pandemia. Esto del humor social te permite incluso tratar de inferir cómo se siente la ciudadanía. Yo me acuerdo que en un momento nosotros medíamos como, bueno, cuál es la emoción que más que le genera cuando estábamos, ¿no? Ya casi a mitad de la pandemia. Era la desconfianza, era el miedo, seguridad, intranquilidad, incertidumbre. Y me acuerdo que lo que más nos sorprendía era que gran parte de la ciudadanía marcaba incertidumbre. Cuando tuvimos el inicio de la pandemia y el proceso ya de 3, 4, 5 meses, la ciudadanía lo que más sentía con respecto al coronavirus y todo lo que estaba sucediendo era la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cuándo se iba a terminar, hacia dónde iba. Entonces, el humor social, las herramientas, digamos, que se trabajan con el humor social, con la opinión pública, lo que permite es poder tener esta vinculación directa con la ciudadanía y poder entender qué piensa el ciudadano, qué es lo que le importa realmente. Porque por ahí tenés, de repente, no sé, un presidente que se la pasa hablando de los medios, porque los medios de comunicación afectan el buen funcionamiento del país, o por ejemplo que se la pase hablando de economía, porque estamos invirtiendo acá, estamos haciendo tratados internacionales con otros países, y sin embargo, cuando medís el humor social, de repente la ciudadanía te dice, no, me importa el medio ambiente, o en realidad lo que me importa a mí es la salud. Y sin embargo, toda la gestión está abocada quizás a economía. Igual normalmente suele ser, el tema de la cuestión económica suele ser la principal preocupación. Es difícil que no lo sea, por una cuestión de esto que hablábamos, ¿no? Latinoamérica tiene problemas estructurales muy arraigados y muy vinculados a la inseguridad, el narcotráfico, el desempleo, los problemas económicos propios. Oye, y nada más una pregunta. Una vez que mides este tema decías tú, de la pandemia, la incertidumbre, en México acaba de tener el INEGI, que es la institución que aquí hace información y estadística, acaba de presentar una encuesta que le llaman Encuesta Nacional de la Percepción de Inseguridad. Resulta que más o menos, no tengo el dato exacto, pero más o menos el 63% de los mexicanos decimos que nos sentimos inseguros, pero lo particular es que preguntan sobre el propio municipio donde vives. Cuando vas al cajero automático, ¿te sientes seguro o no? Cuando vas al banco, ¿te sientes seguro? Cuando caminas en la calle, cuando subes al transporte público, y más del 60% a nivel país dicen que no. Pero en lugares aquí como la Ciudad de México, el Estado de México, hay casos donde le preguntan, oiga, cuando usted va a sacar dinero al cajero, ¿se siente seguro? Y el 95% decimos no nos sentimos seguros. ¿Estas percepciones tienen forma de cambiarse? Sí. Nosotros cuando se trabaja en la opinión pública hay una cuestión muy importante de poder diferenciar, esto más de política en sí, de lo que es percepción de lo que es realidad. Porque se entiende, digamos, que también a partir de la construcción de diferentes relatos o de diferentes definiciones se da esto, ¿no? De que de alguna manera la gente, por ejemplo, se empieza a percibir que vive en una inseguridad constante, pero cuando se empieza a inferir pero cuando vos caminás por la calle, ¿cómo te sentís? Cuando vas al cajero y de repente toda esa respuesta es no, entonces se plantea esto de que, bueno, en realidad no hay una inseguridad constante y latente, sino hay una percepción de inseguridad de que te puede llegar a suceder algo. Pero eso sí se lleva adelante con estudios mucho más profundos que permiten poder entender e inferir desde qué lugar se está consolidando esa percepción para poder acrecentar esa preocupación y obviamente desde lo comunicacional y también
desde la labor propia, digamos, de un Estado, de una gestión que pueda empezar a comunicar, quizás como decir, bueno, en realidad sentimos que vivimos en una ciudad muy insegura, pero analizando, no sé, los datos de crímenes, utilizando las propias estadísticas, ¿no? De crímenes, de violencia y todo eso, en realidad son ínfimas en comparación con otras. Entonces, poder empezar a contrastar los casos de inseguridad, los casos de robo, porque encima hay diferentes delitos que tienen mucho que ver con el contexto propio de cada ciudad, pero ahí se puede empezar a modificar esa percepción que acompañe más la realidad propia de esa ciudad o de ese ciudadano, más que quizás en la idea que se ha ido consolidando y que siempre tiene que ver, digamos, con qué tipo de medios se consume, o sea, qué información estamos consumiendo, que pueden ser gestionadas desde el propio gobierno o desde los medios de comunicación. Eso sin lugar a dudas, son las dos grandes referentes en lo que es la consolidación de la opinión pública. No sé si quedó Ok. muy claro. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Pues muy agradecido con tu conversación. Esperamos tener próximamente algunas otras más. Y a entender, pues, que el tema de la democracia, las instituciones y la percepción ciudadana, pues es un tema que no solamente hay que observar, sino que hay que estudiar, ¿no? Y eso es muy importante para que nuestros países pues, puedan avanzar un poquito más en este desarrollo social y político. Por favor, muchísimas gracias a vos. Fue un placer poder haber tenido esta charla. Espero que haya quedado claro y que algunas cosas hayan servido para poder seguir de alguna manera dando estas herramientas, ¿no? Que permita a la gente poder entender algunas cuestiones que son por ahí muy técnicas o por ahí también están como muy diseminadas en las definiciones y por ahí es difícil como traerlas a tierra. Así que muchísimas gracias por haber sido convocada y acá, como siempre, a disposición para lo que necesiten y un fuerte saludo a toda la audiencia y a todos aquellos que te siguen activamente. Gracias a ti, Alessandra. Muy amable. Gracias.